la pandemia ya había empezado a aterrizar en nuestras tierras. Nadie puede moverse de su residencia. El gobierno nacional había decretado el aislamiento obligatorio de fase 1 y la cuarentena llevaba 14 días de muy estricto cumplimiento. La conciencia civil, más los intensos controles en avenidas y autopistas, en las estaciones de subtes y de trenes, para poder viajar, habían convertido a las calles en un desierto de asfalto. La cuarentena había cerrado también los bancos y en la vereda quedaron millones de personas sin poder ir a cobrar. El gobierno decide reabrirlos el viernes 3 de abril. Los jubilados y los 2.400.000 beneficiarios de planes sociales los esperaban. ¿Algo podía salir mal? Todo, absolutamente todo salió mal. Y para colmo, con los más indefensos frente al virus. Nuestros abuelos. Está todo mal hecho, mal organizado. 80 años, tener que venir esto que nunca me pasó. Estoy que no doy más. ¿A qué hora llegó? A las 12 de la noche. Estamos llevando casi 12 horas acá. Es inhumano lo que están haciendo con la gente mayor. Ya no tengo para el boleto, no tengo ni para comer. Del 25 tenía que haber cobrado yo, el 25 de marzo. Claro, o sea, usted viene a cobrar la jubilación de marzo. Claro. Ustedes tienen que cuidarse más que nadie. Vamos retrocediendo un cachito, no pueden estar tan cerca uno de otro. ¿Qué va a hacer? Hay que aguantar. 1 metro de distancia, están todos juntos, estamos en emergencia sanitaria, 1 metro de distancia. ¿Qué distancia tiene que haber acá? ¿Qué distancia? Tenía que haber pensado un poco. Acá no se piensan las cosas. ¿Cómo olvidar ese día, no? Pensaba que no era obligatorio el barbijo. Fíjate dónde estábamos. Y así todo con la conciencia. ¿Te acordás, no? Son los más vulnerables, nos decían. Tenemos que cuidarlos más que nunca, nos decían. Y de repente todos en la calle, todos literalmente a la deriva, Nacho. Así es, estamos reflejando y recordando las horas más dramáticas de esta cuarentena. Van más de 100 días, pero todos coinciden en que justamente esas horas se hizo todo absolutamente mal. Investigamos cómo fueron esas horas. Las previas, la de ese tremendo viernes y las consecuencias de este viernes. Sí, y reconstruimos la cronología minuto por minuto de cómo fue la sucesión de decisiones que llevaron a que ese viernes 3 de abril los bancos abran de esa manera y cómo se fueron tomando decisiones sobre la marcha que terminaron de muy mala manera, por ejemplo, con funcionarios eyectados y con muchas quejas de la gente y hasta también la intervención del presidente Alberto Fernández. Y la señora en su indefensión que decía, aquí las cosas no se piensan. ¿Y cuántas veces lo sentimos? COVID-19, investigación. ¿Qué pasó el Viernes Negro? El día que confirmamos, ya vas a saber por qué, que Dios es argentino. Lo quiero invitar a ver en su celular unas imágenes que le acabamos de mandar justamente sobre lo que sucedió aquel viernes 3 de abril. ¿Qué le genera ver esas imágenes y repasar lo que pasó en aquel momento? Bueno, ahí tuvimos un poco de suerte, porque en ese momento, en abril, la transmisión comunitaria del coronavirus no era tan importante como ahora. Afortunadamente, no podemos decir que tengamos documentación de un pico de casos asociados a esto. Es decir, eso que se ve ahí está muy mal. Y por suerte en aquel momento el nivel de circulación comunitaria era mucho más bajo que el que tenemos ahora.
y no pareció haber tenido ningún efecto. Primero me pareció un despropósito, voy a ser sincero, pero hay aglomeramiento de personas, se rompió el distanciamiento social, no se usó el barbijo y los adultos mayores permanecieron varias horas rompiendo ese distanciamiento social. Por suerte, no tuvo enorme impacto con respecto al número de casos ni a la tasa de letalidad, ¿no? ¿Qué tuvimos? ¿Un dios aparte? Que tuvimos suerte. Y esto también es cierto y hay que decirlo, que tuvimos suerte. La olla a presión comenzó a calentarse a la hora 0 del viernes 20 de marzo, cuando empezó a regir la cuarentena. Ese día, los bancos cerraron sus puertas al no ser considerados un servicio esencial en el primer decreto que estableció el aislamiento social y obligatorio. Esta es la circular del Banco Central que dispuso el cierre de los bancos. Al no tener tarjeta de débito o al tenerla y no saber usarla, cientos de miles de jubilados se quedaron sin cobrar el haber de marzo. Lo mismo les pasó a centenares de miles de beneficiarios de planes sociales. 14 días duró la espera y la necesidad creciente fue calentando la olla. El jueves 2 de abril, la ANSES y el Banco Central anunciaron un cronograma de pagos. Comenzaría a aplicarse a partir del día siguiente, viernes 3 de abril, para los abuelos que no habían cobrado marzo y para los 2.400.000 beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, por embarazo y el IFE, que solo podían cobrar por ventanilla. La comunicación fue tan deficiente y tardía que la gente desesperada por su plata creyó que ese día era el único habilitado para retirarla. Ese viernes concurrieron a los bancos los que debían y los que no. Los que no tenían tarjeta de débito y los que están acostumbrados a ser atendidos por el cajero amigo e incluso los que no cobraban ese día. Según confirmó el mismo sindicato de los bancarios, concurrieron 3 millones de personas. 3 millones de seres humanos en las calles, en teoría en cuarentena. Con semejantes multitudes, las colas se volvieron interminables y el distanciamiento social, una utopía. Todos sabíamos que había casi 1 millón de jubilados, pensionados, a quienes le había quedado pendiente el cobro de su mensualidad a partir del 20 de marzo. Y de un día para el otro, dijeron, el día viernes 3 los bancos abren las puertas. Hacía obvio el hecho de que todo el mundo se iba a precipitar a cobrar. La gente venía de estar 15 días contrayendo deudas para comer. Estamos hablando de haberes de 15.000 pesos. Entonces, esto generó ese estado de necesidad, ese estado de desesperación, y lo imaginable se convirtió en realidad. Los únicos que no comprendieron esta situación previa eran los funcionarios que tenían que haberla evitado. Es decir, son los que la fomentaron y son los que lo mandaron al muere. En los días anteriores hubo al menos 2 reuniones técnicas entre funcionarios del ANSES y del Banco Central para organizar la reapertura. Participó también otro protagonista de la historia, el líder del sindicato bancario, Sergio Palazzo. La bola estaba lanzada y el miedo al desborde ya lo percibían las autoridades. Horas antes, ese jueves 2, el entonces director del ANSES, Alejandro Banoli, publicó 2 mensajes en Twitter que reflejaban el temor. Mañana viernes reabren los bancos exclusivamente para prestaciones de ANSES. Rogamos ir solo para trámites indispensables. Muchas gracias, Banco Central y la bancaria, Sergio Palazzo, por la sensibilidad para atender a quienes más lo necesitan. Es muy importante que aquellas personas que posean tarjetas de débito no concurran a los bancos y retiren el dinero en efectivo de los cajeros o comercios adheridos. Inquieto por el avance del coronavirus, el jueves a la noche el presidente se fue a dormir con una preocupación adicional, que el operativo bancos no se descontrolara. Buen viernes, 3 minutos faltan para las 7 de la mañana y un viernes que se presenta con esta dificultad.
ante la apertura parcial de los bancos, subiendo las luces, abriendo bien los ojos. Vamos a testear un poco, hacer una radiografía de por qué está pasando lo que pasa. Avi, allí las colas que son las mismas que están desde la madrugada, ¿verdad? Sí, desde la 1 de la mañana, decía un señor recién. Los bancos todavía no habían abierto y todos los medios ya mostrábamos las larguísimas filas y la ruptura absoluta de cualquier aislamiento. De repente la cuarentena entraba en terapia intensiva. El presidente se levantó temprano, encendió la televisión y cuentan sus voceros que estalló de bronca. Faltaban algunos minutos para las 8 de la mañana y llamó enojado al presidente del Banco Central, Miguel Pese. Y Pese lo contó así por radio ese mismo viernes. El presidente, desde muy temprano a la mañana, me llamó muy preocupado por la situación. ¿Estaba enojado el presidente? Sí, pero ¿y qué le parece? El responsable es que estamos viviendo una pandemia, una situación desconocida en todo el mundo. No hay un manual para afrontar estas situaciones. Alberto Fernández cortó con Pese, pero no con su calentura, y llamó por teléfono al otro responsable del desastroso operativo, Alejandro Banoli, que debió salir atropellado a explicar qué harían ahora. Vamos a redoblar la comunicación porque hay gente que hoy creía que ya cobraba abril. Vamos a informar de nuevo todos los cronogramas para que todo el mundo los tenga. A las 11:54 del mediodía, el presidente hizo público su enojo en Twitter. En medio de una pandemia, cobrar una jubilación o un beneficio del Estado no puede convertirse en un riesgo para la salud. Eso es inadmisible. Ya ordené a los responsables que no vuelva a repetirse lo de hoy. Después, dio mayores detalles en una entrevista. Llamé a los que eran responsables y dije, ¿cómo nos pasó esto? Nadie preveía que iban a aparecer todos esos jubilados que o no habían cobrado o habían cobrado alguna parte y querían retirar el resto aprovechando, entre comillas, que el banco estaba abierto, que evidentemente alguien hizo mal las cosas, no cabe ninguna duda. La verdad dije, pero pucha, todo este esfuerzo y un día lo ponemos en peligro. Durante la mañana del viernes, el presidente también se comunicó con el secretario general del gremio bancario, Sergio Palazzo. A las 12:47, Palazzo se desligó del caos con este mensaje. Insistimos que debe distribuirse el pago de jubilados y beneficiarios de la seguridad social de un modo distinto al que se viene efectuando. Las sucursales están abiertas y los bancarios trabajando solidariamente, pero el problema continúa. No es responsabilidad de los trabajadores bancarios. Por la tarde, el presidente convocó de urgencia a Banoli y a Pese. Cara a cara, los funcionarios vieron el enojo de Alberto. Ellos habían sido protagonistas de lo que podía ser una auténtica tragedia. En la reunión, el presidente definió al detalle el nuevo plan para abrir los bancos al día siguiente. Sí, al día siguiente. Por primera vez en la historia argentina, los bancos debían abrir un sábado y un domingo para asegurarse que la potencial tragedia que se había desatado ese viernes no tuviera una réplica. La circular del Banco Central que comunicaba la decisión se difundió al atardecer de ese viernes. Un viernes negro para un gobierno que aún no había cumplido 4 meses en el poder y que ya se había topado con la dificultad más impensada, la peor pandemia de la historia mundial. Y eso claramente habría que haberlo organizado de otra manera, eso no hay ninguna duda. Es un problema serio, vimos la cantidad de gente, de colas, de dificultades, además del problema del contagio, de la desesperación de un montón de personas. Usted cuando, por ejemplo, vio esas colas y vio a la gente necesitando, por supuesto, cobrar su jubilación, como uno de los hombres responsables de paliar la situación social, con toda la responsabilidad que eso implica, ¿qué pensó? No, a mí me dolió mucho, me impactó mucho, aparte... muchas veces quien está en el Estado cruza datos, Excel dice el 3%, el 5%, tanta cantidad de gente, tal cosa, y en realidad hay gente de carne y hueso que la está pasando mal. Ese día, la ineficiencia del Estado quedó más al desnudo que nunca. Ese día, se hizo todo mal. Ese día, podríamos haber condenado a muerte a millones de argentinos, de los más vulnerables. El viernes 3 de abril pasará a la historia como el día en que confirmamos que Dios es argentino. Imperdonable. La verdad que esos 10 días que siguieron creo que todos contuvimos el aire
para ver si ya la circulación comunitaria del virus era tanta como para que esto tuviera consecuencias en contagios, ¿no? No teníamos el nivel de testeo que tenemos hoy, No, y que tampoco todavía de sigue circulación, siendo claro. criticado. O sea que nadie sabía realmente cuánto era el circulante, que era el circulante, si el virus estaba entre nosotros. Por eso la frase de Dios es argentino. Totalmente. No estaba ahí, al menos en esas colas de personas mayores altísimamente vulnerables ante el virus. Y esa frase, Dios es argentino, o tuvimos mucha suerte, pero fíjense lo que estamos diciendo, la repiten los principales epidemiólogos, asesores del gobierno. Dicen, jugamos con fuego. Es verdad, por suerte después las estadísticas no reflejaron un enorme aumento de muertes o de contagios, pero estuvimos al borde del abismo. Y eso no se puede repetir nunca más. E insisto, no lo decimos nosotros tres, no lo dice nuestro equipo de producción, lo dicen los hombres más avesados en materia sanitaria. Los que hablan de las cifras dicen tuvimos suerte. Tuvimos suerte. Para tener una magnitud de por qué elegimos esa bajada de título, Dios es argentino. Totalmente, totalmente. Esto tuvo, por supuesto, consecuencias políticas. El principal eyectado del gobierno es ni más ni menos Alejandro Vanoli. No lo fue en ese momento, fue un poco más adelante. Miguel Pelle quedó. Pero realmente hubo movimientos internos. Obviamente, a todos los involucrados en el Viernes Negro los hemos invitado a participar de esta nota. Ninguno quiso participar. Reinaldo, la consecuencia inmediata la vimos ahí, en una partida, pero ¿fue la única o algo más resentido quedó adentro del gobierno? Bueno, mirá, se generó un malestar del presidente tremendo esa misma mañana. No terminó con el cargo de Vanoli en ese momento, pasaron 25 días más, pero la relación quedó, por lo que sabemos los que seguimos la política, muy resentida. Recordemos que Vanoli es un funcionario con mucha experiencia, fue titular de la Bolsa de Comercio, estuvo a cargo del Banco Central, una persona muy cercana a Cristina Kirchner, pero 25 días después se iba del gobierno, en principio consecuencia de este Viernes Negro, pero también por otros errores en el manejo del ANSEF. Recuerden que en aquel abril también dijo que no sabía si iba a seguir pagando el IFE, hubo problemas en la asistencia a las empresas, y después la gota que rebasó el vaso, por lo que sé, es que el Fondo de Garantía del ANSES, que permite que se sienten directores del Estado en algunas empresas privadas donde el ANSES tiene acciones, bueno, no ocupó algunos lugares en Telecom, en Techin, pero sí ocupó el puesto de director que le tocaba al Estado en Edenor, y ya no sabes con quién, con él mismo. Creo que ese fue el punto de quiebre ya con el presidente y terminó con Alejandro Vanoli fuera del gobierno. Y estaba pensando, ya yendo al tema específico de los bancos, Virginia, que en ese momento también había una negativa del sindicato a abrir los bancos y que eso de alguna manera obligó a repensar la cuestión de los bancos cerrados al punto tal de que ahora en esta fase estricta los bancos van a estar operando en parte para evitar un desastre como hubiera sido esta situación. Esa fue, si se quiere, la raíz de todo mal en algún punto. Claro. ¿Cómo y por qué los bancos no fueron desde el principio, como en todos los países del mundo que decretaron aislamiento obligatorio, no fue declarado servicio esencial? Claro. Eso fue muy llamativo, se habló mucho en esos días de una presión sindical, de resguardar a los trabajadores bancarios. Nunca quedó del todo claro, pero está claro que ahí hubo, antes que nada, una decisión política de que los bancos no abrieran, y después, claro, se generó el cuello de botella. Y está muy bien, Cristina, lo que marcás, que se aprendió de esa lección claramente, y ahora se van a corregir muchos de los errores que se tomaron al principio de esta pandemia y que dejaron experiencias. No solo los bancos van a estar abiertos, sino también para el IFE se están tomando, para el salario de emergencia, se están tomando distintas medidas para hacer un pago más eficiente, con lo cual es de esperar que ahora sí tengamos mejores resultados en un momento crítico. Crítico, sin duda, Virginia. Muchas gracias. Muchas gracias, Reinaldo, Virginia. Parece increíble, ¿no? Porque yo me acuerdo esa noche, ¿sí? Tratando de ayudar a la gente a explicarle que al otro día abrían los sábados, el sábado los bancos, por primera vez en la historia, como decías vos, y que era el 0 y el 1. Y había gente que había pasado todo el día esperando cobrar. Sí. Digo, y el cronograma ni siquiera estaba en claro. Y es fundamental lo que vos decís. Primera vez en la historia, no pasó ni en el 2001, que solo abrieron para hacer unos pocos trámites. Primera vez en la historia de la República Argentina moderna que los bancos abren sábado y domingo, y eso empezó a descomprimir la situación, tampoco la solucionó del todo, ¿no? Y recuerdo que tuvimos en horas 2 comunicados, como si la gente que ya estaba haciendo cola pudiera enterarse del comunicado en medio de la espera. No, con Virginia, que era contradictorio, discutíamos si eran contradictorios, tratábamos de darle una mano, la comunicación falló, sí, falló la previsión, ¿sí? El profesionalismo, como decíamos entonces con Reinaldo, de algunos funcionarios. Gracias. Por favor, un placer.